Helena de Borbón no fue destruida por un escándalo propio. Fue borrada lentamente por los errores de otros, por una corona que necesitaba salvarse a sí misma, y por una nueva etapa en la que ya no había espacio para una infanta que durante años lo había dado todo sin reclamar nada. Durante décadas su rostro estuvo en las portadas, en los actos de Estado, en las fotos familiares y en los eventos donde la monarquía española necesitaba parecer cercana, fuerte y unida. Pero cuando los golpes llegaron uno detrás de otro, cuando el apellido Borbón empezó a pesar más como una carga que como un privilegio, Helena desapareció casi sin ruido. No hubo un anuncio oficial. No hubo despedida. No hubo una frase que explicara al país por qué aquella mujer, que había sido la primogénita del rey, acababa convertida en una figura de fondo. Su historia empieza el 20 de diciembre de 1963 en el Palacio de la Zarzuela en Madrid. Helena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y Grecia nació como la primera hija de Juan Carlos y Sofía, cuando España todavía vivía bajo la sombra de la dictadura franquista y el futuro de la corona estaba lejos de ser seguro. Nacer en aquella familia no significaba solamente tener privilegios, significaba crecer bajo vigilancia, medir cada gesto y aprender desde niña que la vida privada podía convertirse en asunto público en cualquier momento, cualquier. Desde pequeña tuvo que aprender dos formas de existir. Una era la vida íntima encerrada entre los muros de Zarzuela. La otra era la vida pública, esa fachada perfecta que debía mostrarse ante cámaras, periodistas y funcionarios. A diferencia de muchos niños, Helena no podía equivocarse sin que alguien observara. Su educación no solo buscaba formar a una niña culta, buscaba formar a una figura capaz de sostener una imagen. Juan Carlos sentía por ella un cariño especial. Era su primera hija, su primera experiencia como padre, y durante años la trató con una ternura visible. Le dedicaba gestos, la incluía en momentos donde quizá no era necesaria, y mostraba una cercanía que muchos recuerdan como una de las marcas emocionales más fuertes de su primera etapa familiar. Pero ese vínculo tan intenso al principio acabaría golpeado por la política, por el deber y por los secretos que décadas después saldrían a la luz. El 20 de noviembre de 1975 murió Franco. A partir de ese momento, la vida de Helena cambió para siempre. Juan Carlos pasó de ser heredero vigilado a convertirse en rey de España. La familia que hasta entonces habitaba una espera incierta quedó colocada en el centro de una transición histórica. España salía de casi 40 años de dictadura y necesitaba evitar una fractura social. La corona se convirtió en una herramienta de estabilidad y cada miembro de la familia real pasó a formar parte de esa operación política. Helena era todavía joven, pero entendió que algo enorme había ocurrido. Su padre dejó de ser solo padre. Se convirtió en símbolo nacional. Empezó a cargar con la responsabilidad de acompañar a un país hacia la democracia, y esa misión absorbió su vida. Juan Carlos aparecía en actos, reuniones, viajes y ceremonias. Sonreía ante el pueblo y era presentado como garante de la nueva etapa española. Pero en casa, su presencia era cada vez más irregular. Durante su adolescencia, la infanta mostró un carácter fuerte. No fue presentada como una intelectual brillante, ni como una estratega del poder, pero sí como una mujer enérgica, directa y resistente. Su gran refugio fue la equitación. Allí encontró un espacio donde no importaban tanto los discursos oficiales ni las jerarquías familiares. Sobre el caballo, Helena podía demostrar disciplina, valor y talento sin depender de un título nobiliario. Ese fue uno de los grandes dilemas de su vida. Pertenecía a la familia real, pero no estaba destinada a reinar. Era hija del rey, pero no heredera final del poder. Debía aparecer, saludar, acompañar y cumplir, aunque nadie le explicara con claridad cuál sería su misión a largo plazo
dentro de una monarquía parlamentaria moderna. Su vida pública dependía de una utilidad simbólica que podía cambiar según las necesidades del momento. A finales de los años 80, Elena ya era una presencia habitual en revistas, televisión y actos oficiales. España vivía un momento de expansión, modernización y apertura. La prensa del corazón observaba a los Borbón con fascinación. Cada vestido, cada gesto y cada rumor sentimental era analizado con intensidad. Elena aparecía como una figura reconocible, cercana y sin grandes escándalos. Era la hija mayor del rey, la infanta deportista, la mujer de sonrisa amplia y temperamento directo. En 1986, España ingresó en la Comunidad Económica Europea, un paso que reforzó la imagen de un país que quería mirar hacia el futuro. La corona se beneficiaba de ese clima de esperanza. Juan Carlos gozaba de enorme popularidad. Sofía era vista como una reina sobria y respetada. Felipe representaba el futuro. Y Elena ocupaba un espacio importante, aunque difícil de definir. Era útil porque daba presencia, porque completaba la imagen familiar y porque ayudaba a mostrar una monarquía activa. Pero el verdadero giro personal llegó a comienzos de los años 90, cuando Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada cruzó su camino. Venía de una familia acomodada de Navarra, trabajaba en el mundo financiero y pertenecía a esa alta sociedad capaz de moverse con naturalidad entre apellidos ilustres, salones exclusivos y círculos de poder. No era miembro de una casa real, pero sí tenía el perfil aristocrático suficiente para ser aceptado. El 18 de marzo de 1995, Elena y Jaime se casaron en la Catedral de Sevilla. Fue una boda de enorme impacto nacional. Las calles se llenaron de personas que querían ver pasar a la comitiva. La ceremonia se transmitió por televisión y se convirtió en uno de esos acontecimientos que un país entero consume como símbolo de estabilidad y continuidad. Elena lució un vestido de Lorenzo Caprile que terminaría siendo recordado dentro de la moda nupcial vinculada a la realeza española. En 1998 nació Felipe Juan Froilán. En el año 2000 llegó Victoria Federica. Con sus 2 hijos, sus compromisos oficiales, su matrimonio y su vida ligada a la equitación, Elena parecía tenerlo todo. Hacia afuera el cuadro era perfecto. Una infanta discreta, un esposo elegante, 2 niños y una agenda institucional que mantenía su nombre dentro de la vida pública española. Pero por dentro, la estructura empezaba a mostrar grietas. La diferencia entre Elena y Jaime se hizo cada vez más evidente. Ella era más natural, más deportiva, menos interesada en la vanidad pública. Él desarrolló una imagen muy asociada al estilo, la moda y los ambientes sofisticados. En un principio esas diferencias parecían simples contrastes de personalidad. Después comenzaron a leerse como señales de distancia. La pareja no transmitía la misma frecuencia. Estaban juntos ante las cámaras, pero algo se estaba apagando. A principios del siglo XXI, España vivía una etapa de crecimiento y confianza. La monarquía seguía gozando de una popularidad que hoy parece lejana. Juan Carlos era tratado con respeto casi incuestionable. Sofía mantenía una imagen de elegancia y sacrificio. Felipe preparaba su futuro y en 2004 se casó con Leticia Ortiz, una periodista que simbolizaba la entrada de aire nuevo en la institución. En ese escenario, Elena continuaba en un segundo plano estable, lejos de grandes polémicas. Pero en 2007 ocurrió un hecho decisivo. Jaime de Marichalar sufrió un infarto cerebral y fue hospitalizado. Elena apareció a su lado durante la convalecencia, mostrando una serenidad que muchos interpretaron como prueba de fortaleza matrimonial. Sin embargo, esa calma escondía una decisión mucho más dolorosa. Poco después, la Casa Real comunicó la separación de la pareja. El anuncio fue frío, breve y controlado. No hubo explicaciones dramáticas.
No se señaló culpable. No se ofrecieron detalles íntimos. La ruptura se presentó como una decisión tomada con respeto y con el compromiso de seguir educando juntos a sus hijos. Pero aunque el comunicado intentó reducir el impacto, el golpe fue profundo. Era una de las grandes fracturas matrimoniales dentro de la familia real española contemporánea. Esa discreción le permitió atravesar la ruptura sin una guerra mediática abierta, pero también reforzó un rasgo que marcaría su destino. Elena podía sufrir, pero no vendía su dolor. Podía estar herida, pero no daba titulares fáciles. En un mundo donde la visibilidad empezaba a depender del escándalo, esa forma de actuar la protegía y al mismo tiempo la volvía menos rentable para la prensa. La verdadera tormenta llegó después y no nació de sus actos. Hacia 2010, el caso Nos empezó a destruir la imagen de la familia real desde dentro. Los protagonistas directos fueron su hermana Cristina e Iñaki Urdangarín. El escándalo golpeó el corazón de la institución porque conectaba a miembros de la familia del rey con acusaciones de uso irregular de fondos, influencia y privilegio. Iñaki terminó condenado y Cristina fue sentada en el banquillo, aunque quedó absuelta del delito principal. Para Elena aquello fue devastador. No estaba acusada de nada. No había tocado dinero público. No había participado en maniobras turbias, pero llevaba el mismo apellido. En una monarquía la sangre une para los honores y también para las manchas. El apellido Borbón, que durante años abrió puertas y generó respeto, empezó a asociarse con privilegio, opacidad y abuso de posición. Elena quedó atrapada en ese derrumbe. Había construido su vida alrededor del deber, la discreción y la lealtad institucional. De pronto la institución que había servido aparecía golpeada por errores ajenos. Su padre, su hermana, su cuñado y la propia estructura familiar se convertían en asunto de discusión nacional. Ella no podía defenderlo todo sin parecer cómplice, pero tampoco podía romper públicamente con los suyos sin traicionarse emocionalmente. La presión social cambió. Los sondeos mostraban un desgaste evidente de la monarquía, sobre todo entre los jóvenes. La palabra república empezó a ganar fuerza en debates, conversaciones y espacios políticos. Las redes sociales multiplicaron el rechazo, el sarcasmo y la crítica. Para una mujer educada en la contención, ver su apellido convertido en blanco de burla y rabia debió ser una experiencia profundamente amarga. En 2014, Juan Carlos I abdicó. El trono pasó a Felipe VI. Oficialmente se presentó como una decisión marcada por el deber y por la necesidad de dar paso a una nueva generación. Pero el contexto era imposible de ignorar. El caso Nos, los escándalos personales, la pérdida de confianza y el desgaste institucional hacían muy difícil prolongar la etapa anterior. La abdicación fue un intento de salvar la corona antes de que el daño fuera irreversible. Para Elena esa renuncia tuvo un peso doble. Por un lado terminaba la era de su padre como rey. Por otro comenzaba una reordenación que la dejaría cada vez más lejos del centro. Felipe VI llegó al trono decidido a marcar distancia con los errores del pasado. Quería una monarquía más sobria, más pequeña, más transparente y mucho más estricta. Esa estrategia podía ser necesaria para la institución, pero tuvo un coste humano para figuras como Elena. Elena no fue castigada porque no había motivo para castigarla, pero fue arrastrada por el nuevo diseño. Su papel, que antes dependía de la utilidad simbólica de aparecer junto al rey, dejó de tener sentido en una monarquía que quería adelgazar su imagen. No era heredera. No tenía una función constitucional clara. No podía representar una renovación. Y sus apariciones podían interpretarse como exceso gasto o permanencia de viejas prácticas. Su desaparición no ocurrió de golpe. Fue lenta. Primero se redujeron sus actos. Después su nombre empezó a aparecer cada vez menos en la agenda oficial.
Las presidencias honorarias pasaron a otras manos. Las giras dejaron de incluirla. Los actos donde antes era una presencia habitual se volvieron excepcionales. Elena pasó de formar parte de la imagen cotidiana de la corona a ser una aparición esporádica, casi obligada por la familia o por la tradición. A esa retirada institucional se sumaron los problemas de sus hijos. Felipe Juan Froilán empezó a aparecer en la prensa por episodios polémicos, salidas nocturnas, actitudes inmaduras y situaciones que dañaban la imagen de sobriedad que la nueva monarquía intentaba proyectar. Victoria Federica, por su parte, tomó un camino diferente vinculado al mundo de la moda, las redes sociales, los eventos y el lujo visible. Elena tuvo que enfrentar una presión conocida, pero desde otro lugar. Ella había sido observada desde niña, pero ver a sus hijos atrapados por la prensa era una carga distinta. Froilán y Victoria Federica no habían elegido nacer en esa familia. Sin embargo, cada error, cada gesto y cada aparición podía convertirse en portada. Elena no salió a defenderlos con comunicados emocionales. Tampoco los expuso. Volvió a elegir la discreción, resolviendo lo posible puertas adentro. En 2019, durante la celebración del 5º aniversario de Felipe VI en el trono, muchos observadores notaron un detalle simbólico. Elena ya no ocupaba el lugar central que alguna vez pareció corresponderle por historia y cercanía. Aparecía más lejos, menos visible, casi en la sombra. En la etiqueta real, los lugares hablan. Y aquel lugar decía mucho. La primogénita de Juan Carlos ya no pertenecía al núcleo de poder. Un año después, en agosto de 2020, el golpe fue todavía más fuerte. Juan Carlos I abandonó España y se instaló en Abu Dhabi en medio de investigaciones y sospechas sobre su fortuna, posibles comisiones y dinero no declarado. Aquel movimiento marcó un punto de ruptura en la historia reciente de la monarquía española. El hombre que durante décadas había sido presentado como arquitecto de la democracia salía del país bajo una nube de descrédito. Elena guardó silencio. El círculo familiar también evitó declaraciones. En esa etapa hablar podía empeorar cualquier cosa, pero el silencio no elimina el dolor. La infanta tuvo que procesar una contradicción brutal. Juan Carlos era el padre que ella había amado, el hombre que en su infancia le mostró predilección y ternura. Pero también era el monarca cuyas decisiones habían dañado la corona a la que ella había servido durante gran parte de su vida. Durante el tiempo en que Juan Carlos permaneció fuera de España, Elena mantuvo el vínculo. Viajó en varias ocasiones a Emiratos Árabes Unidos para verlo. Lo hizo con discreción, sin convertir esas visitas en gesto político. Era una hija visitando a su padre, pero en una familia real, ningún gesto es completamente privado. Cualquier señal podía leerse como apoyo, desafío o mensaje. Por eso incluso el afecto debía administrarse con cuidado. La relación con Felipe VI también es compleja. Hay cariño, pero la jerarquía pesa. Felipe fue educado para reinar. Elena fue educada para acompañar. Él representa el centro de la institución. Ella representa una periferia cada vez más incómoda. Con la llegada de Felipe al trono, la lógica de la corona cambió. El hermano menor se convirtió en el rey que debía salvar la institución, y la hermana mayor tuvo que aceptar que su lugar sería cada vez más reducido. Elena vivió exactamente esa paradoja. Durante los años de Juan Carlos, la corona necesitaba una imagen familiar amplia. Los hijos del rey cumplían funciones de representación, acompañaban actos y reforzaban la idea de cercanía. En ese modelo, Elena tenía espacio. Con Felipe VI, el modelo se volvió más reducido, más técnico y más defensivo. En ese nuevo marco, Elena se convirtió en una figura difícil de colocar. La tragedia de su historia no está en una caída espectacular. No fue condenada. No fue acusada.
No protagonizó una fuga ni una confesión escandalosa. Su tragedia fue más silenciosa. Consistió en ser correcta cuando la corrección dejó de dar titulares, en comportarse con prudencia cuando el sistema necesitaba recortar, en pagar parte del precio emocional de una crisis que no había provocado. Con el paso de los años, Elena fue construyendo una vida más privada. Se mantuvo cerca de sus hijos, de sus amigos de siempre y de la equitación. Su pasión por los caballos siguió siendo un refugio. Ya no necesitaba competir en grandes circuitos para demostrar nada. Ese mundo le ofrecía una identidad que no dependía de la aprobación de Palacio ni de la prensa. La comparación con Cristina es inevitable. Cristina, después del caso Noos, eligió vivir en Ginebra junto a sus hijos y construir distancia física con España. Elena tomó otro camino. Se quedó. Permanecer en el país cuando el apellido Borbón era cuestionado requería fortaleza. No dio discursos patrióticos. No necesitó proclamar lealtad. Su permanencia fue el mensaje. Se quedó porque España seguía siendo su hogar. En la España actual, la monarquía sigue siendo objeto de debate. La posibilidad de una república aparece una y otra vez en conversaciones políticas y sociales. Felipe VI ha intentado recuperar confianza con sobriedad, control y transparencia. Pero los viejos daños no desaparecen por completo. Justificar una corona hereditaria en pleno siglo XXI exige un esfuerzo constante. En ese contexto, la figura de Elena resulta especialmente reveladora. Elena fue muchas cosas. Fue la hija predilecta de un rey que luego cayó en descrédito. Fue la primogénita de una familia que llegó al trono en un momento decisivo. Fue deportista, esposa, madre, representante institucional y testigo de la transformación de España. También fue una mujer que perdió espacio no por una falta propia, sino por una suma de crisis, reformas y silencios. Hay una imagen que resume su destino. Felipe VI aparece en el centro rodeado por Leticia y por figuras institucionales. Elena queda más atrás, casi fuera de la escena presente, pero no protagonista. Esa imagen funciona como metáfora perfecta. Ella está ahí, pero el relato ya no gira a su alrededor. Pertenece a la familia, pero no al centro. Forma parte de la historia, pero no de la nueva fotografía oficial. Lo más duro de ese tipo de marginación es que no permite una defensa clara. Elena no puede denunciar una injusticia concreta porque nadie la expulsó con una orden pública. Tampoco puede exigir un papel que nunca estuvo definido legalmente. Su lugar dependía de costumbres, equilibrios y necesidades simbólicas. Cuando esas necesidades cambiaron su espacio, se evaporó. Sin embargo, su conducta conserva una dignidad difícil de negar. En una familia golpeada por escándalos, ella fue durante mucho tiempo la figura sin acusaciones. En una época dominada por el ruido, eligió hablar poco. En un ambiente donde muchos buscan sobrevivir a base de exposición, prefirió replegarse. Esa decisión pudo costarle visibilidad, pero le permitió conservar algo más valioso: una vida propia. Hoy Elena supera los 60 años. Vive en España, mantiene sus vínculos familiares y aparece solo en ocasiones importantes. No es la figura que la prensa de los años 80 imaginaba cuando seguía cada uno de sus pasos. Tampoco es el rostro central de la monarquía que acompañó a Juan Carlos durante la etapa de mayor popularidad. Es una mujer que aprendió a existir fuera del foco después de haber crecido dentro de él. Elena de Borbón fue injustamente borrada en ese sentido. No porque alguien la destruyera con una acusación directa, sino porque el sistema que un día la necesitó dejó de encontrarle lugar. Fue arrinconada por una combinación de escándalos ajenos, cambios políticos, desgaste social y decisiones familiares. Y aún así, se mantuvo en pie. Quizá esa sea la parte más poderosa de su historia. No la caída, sino la resistencia. No el escándalo, sino la ausencia de escándalo en una familia rodeada de ellos.
No la derrota pública, sino la forma serena en que aceptó un destino que no eligió del todo. Helena no necesitó gritar para dejar una huella. Su silencio, su permanencia y su manera de seguir adelante cuentan más de lo que muchas portadas lograron explicar.